Muy buenos días, estimados estudiantes. Les damos la bienvenida a la inducción en bioseguridad y manejo de residuos. Para la presentación inicial, me acompañan la líder zonal de laboratorios de la zona Centro Oriente, Marta Liliana Hernández, y la líder zonal de laboratorios de la zona Centro Boyacá, Jenny Andrea Buenahora. Y quien les habla, Eduardo Borges, líder zonal ambiental. El concepto y los principios de bioseguridad. La bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores. Las buenas prácticas incluyen reglas, recomendaciones o prohibiciones relacionadas con el conocimiento, el sentido común y la solidaridad en el ambiente de trabajo. Los principios de bioseguridad son universalidad. De este principio nace el concepto de potencialidad, es decir, que sin importar si se conoce o no la serología de un individuo, el estrato social, sexo, religión, etc., se debe seguir las precauciones universales, ya que potencialmente puede portar y transmitir microorganismos. Uso de barreras. Evitar la exposición directa a todo tipo de muestras orgánicas, lavado de manos, uso de guantes, lentes, mascarillas, gorro, túnicas, cámaras de bioseguridad biológicas. Eliminación de residuos. Son un conjunto de procedimientos a través de los cuales se procesan los materiales utilizados en la atención de los pacientes, toma de muestras, realización de los exámenes y la eliminación de muestras biológicas sin riesgo para. Lineamientos institucionales. Los siguientes son los parámetros por los cuales nos guiaremos al realizar las prácticas en la UNAD. El Reglamento de Prácticas de Laboratorios. Establece los lineamientos que deben seguir todos los usuarios de laboratorios de la UNAD. El funcionamiento correcto está sujeto al cumplimiento de normas de seguridad que nos ayudan a evitar accidentes, riesgos asociados a los procedimientos y a saber qué hacer en caso de emergencias. Conocer los equipos, materiales y reactivos nos permitirán dar un correcto uso y un mejor aprovechamiento de estos. La reglamentación y normas de bioseguridad. La aplicación de estas normas permite minimizar las condiciones de riesgo que aseguren el desarrollo de procesos y procedimientos seguros que no atenten contra la salud y seguridad de las personas que interactúan en dichos espacios y favoreciendo la conservación del ambiente. El protocolo de bioseguridad COVID-19 será explicado a continuación en detalle. Protocolo de bioseguridad COVID-19. Si haces parte de la población más vulnerable, no debes asistir a las prácticas de laboratorio en escenarios físicos. Si eres estudiante mayor de 70 años o con las siguientes condiciones de salud: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica, enfermedades cardiovasculares, cáncer, VIH, enfermedades huérfanas, enfermedad renal crónica, cuidados paliativos, salud mental, pacientes con trasplante renal, hepático o de médula ósea y mujeres gestantes. Si tienes síntomas respiratorios el día de la práctica, no salgas de casa, aíslate, usa tapabocas todo el tiempo, limpia y desinfecta las superficies de tu casa, lávate las manos frecuentemente, envía un correo informando al tutor y al líder del laboratorio para reprogramar tus actividades. Cuando salgas de tu casa o trabajo para abordar el transporte público, evita tocar objetos y superficies, usa el tapabocas y no te lo retires hasta completar el trayecto. Estornuda o tose en la parte interior de tu codo. Evita el contacto físico. Al ingresar a las instalaciones de la universidad, permite la toma de temperatura, aplica alcohol gliceninado utilizando la técnica de lavado de manos. Responde la encuesta de autorreporte de condiciones de salud. No podrán ingresar a las instalaciones de la UNAD quienes presenten síntomas de gripa o fiebre mayor a 38 grados. Protocolo para la realización de prácticas de laboratorio. Colócate los elementos de protección personal. Ubícate donde se encuentre señalado. Procede a desinfectar tu área de trabajo. Desinfecta los equipos y materiales al iniciar y al terminar la sesión. Pide a tus compañeros respetar el distanciamiento y evita la interacción. Evita aglomeraciones dentro del lugar de trabajo, sitio de toma de reactivos y vertederos. En el caso de las batas de drill, empácalas en una bolsa y lávalas por separado. Al finalizar el laboratorio, debes retirarte de las instalaciones en el menor tiempo posible para evitar aglomeraciones.
¿Qué es riesgo? Pongámoslo en el contexto actual con el COVID-19. Riesgo es la posibilidad de contagiarse o la probabilidad de enfermarse o de agravarse. La definición sería probabilidad, contingencia o proximidad de que ocurra un daño asociado a factores y condiciones en espacio y tiempo, por lo que en el caso de los trabajadores, el riesgo y su integridad puede ocurrir en el ambiente laboral. Los tipos de riesgo. Encontramos el riesgo físico. Su origen está en los distintos elementos del entorno de los lugares de trabajo, tales como ruido, vibraciones, presiones, radiación ionizante y no ionizante, temperaturas extremas, entre otros, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos. Riesgo químico. Se define a los riesgos que pueden surgir durante procesos químicos. Las sustancias que al entrar en contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas según el nivel de concentración y el tiempo de exposición. Se presentan por polvos, vapores, líquidos y disolventes. Los riesgos biológicos. Se refiere a los riesgos que se crean ante un contaminante, sea vegetal o animal, lo cual llega a afectar a la salud, creando así diversos focos de enfermedades causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos, entre otros. Riesgos ergonómicos. Tipo de riesgo que suele generarse en el área de trabajo. Probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético debido a la intensidad de la actividad física que se realiza en el trabajo. Riesgos psicosociales. Este tipo de riesgo está relacionado directamente con el comportamiento del hombre. Elementos de protección personal. Están definidos como todo equipo, aparato o dispositivo especialmente fabricado para preservar el cuerpo humano en todo o en parte de riesgos específicos de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales. Están formados por implementos diseñados para todas las partes del cuerpo y son clasificados de acuerdo a esto. Las ventajas que se obtienen a partir del uso son las siguientes. Proporciona una barrera entre el riesgo y la persona, mejora el resguardo de la integridad física y disminuye la gravedad de las consecuencias de un posible accidente. Entre las clasificaciones tenemos la siguiente: protección para cabeza, protección respiratoria, protección de manos y brazos, protección de pies y piernas y protección corporal. EPPs para el laboratorio con manejo de sustancias químicas. El equipo de protección personal que será usado en los laboratorios de manera obligatoria donde se llevan a cabo trabajos de experimentación son cofia, monogafas o gafas de seguridad, tapabocas o máscara para vapores, bata de manga larga blanca, guantes de nitrilo. Esto aplica para estudiantes, monitores, practicantes, docentes y laboratoristas. EPPs para laboratorios donde sean plantas piloto. Además de los implementos obligatorios ya mencionados para el ingreso a los laboratorios, para realizar prácticas en las plantas pilotos se deben portar los siguientes elementos: overol, peto y botas plásticas. EPPs para las salas de radiología. Para las salas de radiología se deben utilizar elementos de protección que disminuyan la exposición a la radiación y adicionalmente un equipo llamado dosímetro, con el cual monitorearemos la cantidad de radiación a la cual se exponen los participantes de las prácticas, ya sea docentes, estudiantes o laboratoristas. Estos EPPs son, por ejemplo, gafas plomadas, dosímetro, delantal plomado, protector tiroideo y protector gonadal. EPPs para los laboratorios sin manejo de sustancias químicas. Esto aplicará para las prácticas de algunos cursos de ciencias básicas como física, electromagnetismo, cursos de ingenierías como sistemas, electrónica, industrial y diseño, para los cuales se debe portar bata blanca de manga larga. Etiquetado de sustancias químicas. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, consciente de la importancia de prevenir los accidentes y enfermedades laborales relacionadas con el riesgo químico, ha definido un instructivo para el correcto etiquetado de las sustancias químicas, siendo este el I567. Las etiquetas están conformadas por 5 zonas y el código QR. La zona 1 nos presenta la información general, la fórmula estructural, el peso molecular, el número CAS, el número CE, el número UN y el código QR. La zona 2. Encontramos el logo de la universidad,
En la zona 3, el nombre, el código UN, la concentración, la fecha de preparación y el laboratorio al que pertenece. La zona 4, encontramos los pictogramas. En la zona 5, la palabra de advertencia, indicaciones de peligro y los consejos de prudencia. Las etiquetas para plantas piloto. Si los estudiantes proveen materias primas, los insumos deben ser etiquetados al ingreso de la materia prima a la planta piloto. Se etiqueta con el nombre de la planta, el nombre de la sustancia, la fecha de entrada, el lote, el vencimiento y el logo de la UNAD. Los residuos peligrosos. Un residuo o desecho peligroso es aquel que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar algún riesgo o daño para la salud humana y el ambiente, cuando no es manejado adecuadamente. Las obligaciones del productor de residuos son: separar los residuos adecuadamente, clasificar y etiquetar los residuos peligrosos, mantener los residuos en condiciones adecuadas de seguridad. En la universidad se maneja la siguiente clasificación de los residuos químicos. En el grupo 1 encontramos los disolventes orgánicos halogenados. En el grupo 2, los disolventes orgánicos no halogenados. En el grupo 3, disoluciones acuosas. En el grupo 4, los aceites. En el grupo 4 los sólidos, en el grupo 5 los aceites. Y encontramos los especiales. Formatos asociados al componente de gestión, al procedimiento gestión del componente práctico. Los siguientes formatos se encuentran asociados al procedimiento P76, gestión del componente práctico en el Sistema Integrado de Gestión SIC. Estos son 18. Allí encontraremos los formatos para realizar desde la planeación hasta la evaluación del procedimiento. Formato de asistencia de estudiantes a sesión de componente práctico. Formato F761. Se diligencia en todas las sesiones. Es importante ya que con él nos permite verificar la presencia en las sesiones del laboratorio, ya sea de forma virtual o presencial. Se debe diligenciar en tinta negra y lo más claro posible. Allí encontraremos datos como código, que corresponde al número de cédula o tarjeta de identidad del estudiante, nombres y apellidos, programa académico al cual se encuentra matriculado, correo institucional, centro y firma. Los docentes en la parte final deben colocar sus datos y firmar el formato al finalizar cada sesión. Formato de asistencia de estudiantes a inducción en bioseguridad y manejo de residuos. Formato F7610. Se diligencia en la primera sesión de cada componente práctico. Con este formato, el estudiante certifica que ha recibido una charla de bioseguridad donde se le indican temas como qué es bioseguridad, qué son los elementos de protección personal, componentes de una etiqueta de una sustancia química, cómo manejar y desechar los residuos generados en las prácticas. Formato de préstamo de equipos y materiales de laboratorio. Formato F769. Es diligenciado por los estudiantes. Allí colocan todos los elementos que se les ha suministrado y evalúan el estado en que se les entrega, bueno, regular o malo. Si hay observaciones, se colocan y es firmado por todos los estudiantes del grupo. Esto nos permitirá llevar un control de inventarios y del estado de los equipos. Se evalúa el estado de materiales y equipos al iniciar y al terminar las prácticas. Formato de relación de deudores del laboratorio. Formato F768. Este formato es diligenciado por el docente o el líder del laboratorio o laboratorista. Este formato se presenta cuando hay averías o roturas de materiales para realizar un seguimiento hasta que se realiza una devolución. Continuamos entonces con la segunda parte de la inducción por parte del sistema de gestión ambiental. Iniciamos entonces con ¿qué son los residuos sólidos? Son reconocidos como aquellos materiales desechados tras su vida útil y que por lo general por sí solos carecen de un valor económico. Estos se encuentran clasificados en tres grandes grupos: los residuos orgánicos, que como material biodegradable, su componente natural tiene la propiedad de poder desintegrarse rápidamente, transformándose en abono. A su vez tenemos los aprovechables, que son cualquier residuo que no tiene un valor directo para el generador, pero que no obstante son susceptibles de aprovechamiento para reincorporarlos en un proceso productivo. Y por último tenemos los residuos peligrosos, que son aquellos residuos que por sus características suponen un riesgo para los seres vivos y para el medio ambiente.
A partir de la Resolución 2184 del 2019, se plantea el nuevo Código de Colores para la separación de residuos a nivel nacional. Estos, que son los nuevos puntos ecológicos, deberán estar situados afuera de los laboratorios. Están compuestos por una caneca blanca correspondiente para los residuos aprovechables, es decir, que son susceptibles de reciclaje, los cuales son el plástico, el cartón, el vidrio, el papel y los metales. A la vez se tiene la caneca verde, que es para los residuos orgánicos aprovechables provenientes de restos de comida, desechos agrícolas, como lo pueden ser las cáscaras de fruta, y una caneca negra, la cual está destinada para residuos no aprovechables, los cuales pueden ser aquellos contaminados por residuos biológicos o, por otro lado, papeles metalizados que no son susceptibles de reciclaje. Dentro de los residuos peligrosos que se pueden generar en las prácticas de laboratorio, tenemos aquellos de carácter químico, como bien lo mencionaba la líder Marta Liliana, es decir, las sustancias químicas diversas que podemos utilizar y asimismo los frascos contaminados con dichas sustancias. A su vez, encontramos los residuos infecciosos, aquellos provenientes de medios de cultivo, agujas y cuchillas, tapabocas utilizados o tejidos de animales. Ahora bien, para el manejo interno que se tiene de estos residuos peligrosos, encontramos que para los infecciosos se deberá utilizar la bolsa roja. Para los químicos utilizados se deberán utilizar envases plásticos debidamente marcados y para los cortapunzantes deberán ser utilizados guardianes. En los laboratorios contamos con kit antiderrames que contienen barrera absorbente, paños solofílicos, monogafas, en fin, los elementos que están viendo en pantalla, esto con la finalidad para poder atender una posible emergencia ambiental en base a lo establecido en el instructivo I631, Instructivo de Atención y Respuesta ante Emergencias Ambientales, el cual pueden descargarlo en la página sic.nat.edu.co. Dando continuidad a los conceptos ambientales de gran importancia, encontramos ¿qué es un cuerpo de agua? Bueno, es aquella que se encuentra circulando o en reposo sobre la superficie de la Tierra. A su vez, tenemos los vertimientos no puntuales y puntuales. El vertimiento no puntual, como tal, es aquel en el que no se puede precisar el punto de descarga del recurso, ya sea bien porque proviene de una escorrentía, una aplicación de agroquímicos u otros similares. Por otro lado tenemos el vertimiento puntual, el cual es aquel que se realiza a partir de un medio de conducción del cual se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua, alcantarillado o suelo. Por otro lado, cuando hablamos de la caracterización como tal de las aguas residuales, debemos tener en cuenta que estas se presentan como no domésticas y domésticas. Dentro de las aguas residuales domésticas, tenemos que aquellas son producto de la utilización de un líquido en las diferentes actividades que realizamos en los hogares, las cuales producen un nivel de contaminación al agua que se puede manifestar como la presencia de sólidos, desechos orgánicos, detergentes, jabones y grasas. Y las no domésticas, como tal, son aquellos productos de residuos líquidos que proceden de actividades comerciales, industriales o de servicios, y que en general tienen unas características notablemente distintas a las domésticas. En Colombia, contamos con normatividad ambiental en el cual se encuentran estipulados parámetros físico-químicos que no pueden sobrepasarse, tales como lo es la Ley 99 del 93, el Decreto 1076 de 2015, la Resolución 631, la cual es la que nos indica cuáles son estos límites permisibles en los vertimientos, y la Ley 1955 del 2015. Por cuestiones de salud pública y ambiental, existen vertimientos que están prohibidos. Tal es el caso de los vertimientos en rondas hidráulicas o zonas de manejo y preservación ambiental, como lo pueden ser el caso de los humedales. De igual forma, están prohibidos los vertimientos con sustancias de interés sanitario, las cuales hacen referencia a sustancias químicas, elementos o compuestos que puedan ocasionar daños o sean tóxicos para la salud humana o cualquier forma de vida acuática. Asimismo, está prohibido el diluir estos últimos. De igual forma, los vertimientos de aguas negras a las calles, calzadas o canales o también a los sistemas de alcantarillado para aguas lluvias. De igual manera, están prohibidos los vertimientos por filtración que no cuenten un permiso autorizado de la Resolución 631 del 2015. Y asimismo, están prohibidas las sustancias que estén caracterizadas como peligrosas. Hay que tener en cuenta que en caso tal de realizar cualquiera de estos vertimientos se puede llegar a incurrir en sanciones ambientales que van desde multas hasta el cierre del establecimiento o institución. Es por esta razón que es de gran importancia que podamos garantizar una adecuada separación de los residuos y asegurar que en las prácticas de laboratorio no se genere ningún tipo de vertimiento al alcantarillado. Para finalizar, los invito a conocer el Decálogo Solidario Ambiental Unadista, en el que los instamos a replicar estas buenas prácticas ambientales. Como tal, el separar y exponer adecuadamente los residuos sólidos, revisar nuestros documentos de manera digital e imprimir solo cuando sea realmente necesario, aprovechar la luz del día para evitar encender las luces, evitar, como hemos visto, arrojar sustancias químicas a los desagües, hacer uso de nuestras bicicletas, informar si detectamos fugas de agua, identificar y reportar como tal la generación de residuos especiales o peligrosos, mantener nuestros vehículos en óptimas condiciones para hacer menos uso de gasolina, hacer buenos usos de los aparatos hidrosanitarios y por último, invitar a nuestros compañeros y familiares a participar de estas buenas prácticas y en el cuidado de la naturaleza. Con esto, estimados estudiantes, damos por terminada la inducción y les agradecemos mucho por su atención.